Y bueno, ante la persistencia de los consumidores de adquirir combustibles en garrafones, hay que tener en cuenta las especificaciones que se requieren y aquí se las compartimos. No todos atienden el llamado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de evitar el uso de garrafones que no cumplen con las normas de seguridad para transportar la gasolina. Bueno, lo que hacemos es llenarlo y luego pasarlo al carro. O sea, no estarlo paseando porque por lo mismo de que produce gas, pues se puede llegar a reventar, ¿no? Este problema no es exclusivo de la capital mexicana. En Jalisco, Protección Civil y Bomberos de Zapopan emitieron un video mostrando las características que deben tener los contenedores para llevar gasolina, como sello hermético en su tapón, una manguera despachadora sellada para evitar goteos, paredes más gruesas para evitar la corrosión por hidrocarburos, que tenga la leyenda gasolina en sus paredes junto a instrucciones de llenado, en su mayoría son de color rojo, y que contenga 1 o 2 agarraderas. La gente aún no mide las consecuencias de no acatar las recomendaciones de seguridad, debido a que la gasolina es un hidrocarburo con bajo punto de ebullición, por lo que es muy flamable. ¿Cuántos litros lleva de gasolina en su garrafón? 20 litros. Es un garrafón que no cumple con las normas para transportar combustible. ¿No le da miedo? Sí me da miedo, pero es una riesgo para una persona como yo que se quedó sin gasolina. También hay bolsas de poliestireno de alta densidad que cuentan con sellos herméticos de un solo uso o multiusos. Saray Mariscal, 21 Noticias.